Hoy contamos con la presencia del doctor Mario Ortiz, guitarrista, catedrático del Departamento de Música y Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues un honor que me hayas invitado a participar. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, a ustedes por aceptar todas estas invitaciones. Muchas gracias también al doctor Ricardo García, el director del Sistema de Radio, Televisión Intermedia de Guanajuato. Abraham Ramírez, Andrés Cordero. Es un placer, son gente que nos apoya por aquí para que la transmisión sea posible a través de Ciudad UG. Les recuerdo, les agradezco a los que están en la sesión de Zoom, mantener por favor sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Esto es muy importante para que no haya interferencia con la transmisión en vivo. Me permito presentar brevemente a Mario Ortiz. Mario Ortiz, bueno, es originario de Guanajuato, justamente aquí en Guanajuato, de donde estamos transmitiendo. Cursó los estudios de guitarra clásica en la Universidad de esta ciudad, de Guanajuato, de este estado. Posteriormente se graduó en la maestría en interpretación musical en la Universidad de Kentucky y posteriormente también hizo ahí mismo el doctorado con nada más y nada menos que Dieter Hennings. Justamente todo esto lo hizo como recipiente de la beca Fulbright García Robles, para cursar justamente esos estudios que estoy mencionando. Y bueno, Mario Ortiz ha interpretado conciertos con orquesta, música de cámara, recitales solistas y festivales internacionales, foros especializados en Italia, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón y México. Su repertorio abarca una gran cantidad de estilos, sin embargo ha puesto una especial atención y un especial interés en la interpretación de música nueva. Ha colaborado con compositores como Juan Trigos, Luca Cori, Javier González Compeán y Ciro Scotto en la Comisión y Estreno de Obras para Guitarra. Actualmente Mario Ortiz, bueno, esto lo comenté ya, este currículum que tenía por aquí no era totalmente actualizado, ya que, bueno, Mario Ortiz terminó el doctorado hace unos meses apenas. Y bueno, Mario Ortiz se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Música y Artes Escénicas, en donde somos compañeros. Bueno, un placer contar con tu presencia. Adelante, cuando gustes, vamos a empezar. Bueno, pues muchas gracias. Para la presentación de este día, preparé dos obras que quisiera compartir con ustedes y pensando en que fuera de la mayor utilidad posible, sobre todo para los compositores, tratar de acercarnos a estas partituras y ver algunos detalles sobre cómo los compositores lograron escribir, lograron notar sus ideas y cuáles fueron los resultados. También hablar un poco de sus procesos desde mi punto de vista como intérprete, tanto lo que yo observo en la partitura, como la composición, como el proceso de interpretación. Entonces, voy a hablar de dos compositores que me parecen centrales en el siglo XX. Y bueno, esto esperemos que sea el inicio de una serie de presentaciones sobre lenguajes modernos de la guitarra. No le puse contemporáneos porque pues, quería abrirlo a compositores que ya no son, bueno, ya no son tan vigentes, algunos ya murieron, pero que han dejado un precedente muy importante para la música actual de guitarra. Entonces voy a tratar, en primer lugar, la secuencia 11 de Luciano Berio, esta obra para guitarra sola de 1988, y después vamos a pasar a Salud für Caldwell de Lachenmann de 1977 para dúo de guitarra. Bueno, comencemos con Berio. Este compositor creo que está muy interesado en el aspecto histórico de los instrumentos. Entonces, digamos que recoge todas las características de la guitarra que se han dado desde los vihuelistas, desde la música del Renacimiento hasta el flamenco del siglo XX. Y todos esos elementos los integra en esta obra. Es muy interesante ver cómo él toma estos elementos que están íntimamente ligados a la técnica. O sea, el compositor hace una investigación muy detallada de cuáles son las características de la guitarra y le saca jugo a todas. Y me refiero en el aspecto histórico, preservando las cualidades técnicas. Estas características están sumamente conectadas
a la técnica con que se toca. O sea, la técnica viene a ser una especie de motivo en la música de Berrios. No es nada más un recurso para alcanzar la idea musical, sino la técnica en sí es una idea. Ahorita vamos a ver cómo lo aplica. Bueno, yo digo que esta secuencia tiene algunos ingredientes esenciales. Uno de ellos es la tradición de la guitarra clásica, y como les decía, esto viene desde el Renacimiento, desde la música de los vihuelistas, principalmente Luis Milano. Ahorita vamos a ver por qué. Otro es la tradición de la guitarra flamenca. Recordemos que la guitarra, desde que es guitarra, ha tenido un papel en la música un tanto ambiguo, como instrumento de concierto, como instrumento de arte, como instrumento de música culta, y al mismo tiempo también tiene un papel como instrumento folclórico, como instrumento tradicional. Entonces, aquí en este aspecto, Berrios recoge la tradición del flamenco. Y aquí el sonido, la técnica flamenca está presente durante casi toda la obra y es lo que le da el color principal, de hecho. Entonces tenemos por una parte la tradición de la guitarra clásica, digamos el lenguaje, incluyendo lenguas muertas y dialectos, todo lo que ha podido expresar la guitarra hasta la actualidad. Y por otra parte tenemos al flamenco, con sus figuras arabescas, con sus rasgueos, con los trémolos. Entonces, esos son como los elementos que le van a proporcionar la técnica. Ahora, en cuanto al contenido armónico, Berrios agarra como dos campos armónicos. Bueno, aquí también cabe señalar que la secuencia, obviamente, esta es la secuencia 11, forma parte de un proyecto muy largo que hizo Berrios, una serie de secuencias para diferentes instrumentos. Y el nombre precisamente viene de secuencia de campos armónicos. O sea, la mayoría de estas obras están basadas en una secuencia de campos armónicos, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, la primera que fue para flauta, entonces ahí estaba trabajando campos armónicos, pero generados por un instrumento melódico. Bueno, así siguió trabajando estas obras. En el caso de guitarra, tenemos principalmente, no son los únicos, pero sí principalmente tenemos dos campos armónicos. Uno que se da por la afinación de las cuerdas, por la escordatura natural de la guitarra, así de sencillo, las cuerdas abiertas, que nos da una serie de cuartas justas con una tercera mayor. Ahí esta es la segunda y la tercera cuerda. Ese sería nuestro primer campo armónico. Entonces también el compositor está recurriendo a esta identidad del instrumento. Y para él la escordatura, incluso los materiales, las cualidades acústicas forman parte del instrumento y está muy interesado en explorar esas cualidades. Tan así que la obra abre con ese primer campo armónico, que es simplemente una percusión sobre el puente y nos hace resonar las cuerdas al aire. Bueno, el otro campo armónico, uno de los principales, después se van mezclando, pero el otro involucra más un juego de tritonos y los va mezclando. También es muy fácil pasar de esta escordatura de la guitarra, de cuartas justas a los tritonos, porque simplemente hay que poner un dedo y ya con eso, por ejemplo, aquí ya alteramos la cuarta justa. Entonces empieza a jugar con estos dos campos armónicos. Y sí, el material armónico es un tanto limitado en la obra, o sea, se está repitiendo muchísimo, casi como círculos durante toda la pieza. Pero bueno, tiene algunas variantes, no son los únicos, sería aburridísimo escuchar los acordes durante 16 minutos, ¿no? que dura la obra. Bueno, ahora, como les mencionaba, esta cuestión técnica
es muy importante para construir la obra. Tenemos como una serie de gestos que Berio les llama modos de acción. Entonces, un modo de acción, por ejemplo, puede ser un trino, puede ser un trémolo, un rasgueo, una percusión. Estos modos de acción se van a ir presentando en la obra y se van a estar interrumpiendo. Siempre se evita el desarrollo. Eso es una constante durante toda la obra y es un poco de las características de Berio, el no desarrollar, sino el estar mandando información, como un flujo de información constantemente, pero tienes una percusión, se interrumpe con un rasgueo, viene un trino pianísimo, viene una nota acentuada, viene un trémolo, regresa la percusión, regresa el rasgueo, una sección más grande de trémolo, caemos a una serie de acordes con armónicos y así siempre está interrumpiendo, pero sin cesar. Entonces, lo que nos da ese contraste entre un modo de acción y otro son diferentes elementos, que es la intensidad, la velocidad y, digamos, el color instrumental, que está determinado por la técnica. Vamos a echarle una vista a la primera página y vamos a observar algunos de estos modos de acción, algunos de estos gestos, que son digamos, como las células que van a conformar la obra. Entonces, sí, ahí podemos ver, ¿no? En nuestra primera página. Comenzamos con un movimiento bastante lento, libremente, como preludiano. Si vemos los matices, son pianísimo, pianísimo, muy, muy sutil, con armónicos, dolcemente. Y esto nos dura un sistema y una pequeña frase del segundo sistema. Y después viene una comita y dice improvisamente violento, ¿no? Entonces aquí es donde se interrumpe este modo, que tenemos esta textura muy, muy gruesa, pero en matices muy delicados. Y esto se interrumpe, seguimos teniendo una textura bastante densa, pero ya en esta ocasión entra en juego el rasgueo. O sea, aquí ya entra la parte flamenca de la pieza y eso le va a dar un color totalmente contrastante. Voy a tocar un poquito de esta introducción para ir conociendo cómo suena. Entonces, bueno, como les mencionaba, esto le llama varios modos de acción. Entonces, aquí podemos tener uno con esta percusión suavísima. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean la mano derecha. Entonces empezamos con esta percusión. Piano, pianísimo. Y empiezan los. Y esto comita y se interrumpe súbitamente con esos rasgueos. Ahora, el rasgueo, como pudieron observar, le da un color radicalmente diferente, ¿no?, a lo que teníamos aquí. Y el rasgueo, pues lo realizamos con un movimiento de dedos hacia afuera, en oposición al movimiento de punteo, que es hacia adentro. Podemos bajar con pulgar, dedo por dedo, depende de lo que nos pida la partitura, pero digamos, es el punteo normal. Entonces el rasgueo lo vamos a hacer con la uña hacia afuera. Se puede involucrar más la muñeca o solo los dedos, pero sí el color cambia drásticamente. Bueno,
Entonces, aquí ya donde entra en juego estas interrupciones, y esto lo vamos a ver todo el tiempo. Si observamos la partitura un poco más abajo, terminan los rasgueos, y tenemos ahí un arpegio y un trino. Más arpegios y los rasgueos y así. Entonces, en cualquier punto de la partitura que ustedes la vean, van a ver que son secciones muy cortitas en las que se mantiene un cierto gesto, y siempre se va a estar interrumpiendo de manera súbita. Ahora, regresando a estos elementos que les mencionaba desde el principio, que tenemos el flamenco, la tradición de la guitarra clásica y las diferentes técnicas que lo involucran. Entonces, vamos a ver cómo también contrasta las texturas, inspirándose en las fantasías de Luis Milán, las fantasías para vihuela que fueron publicadas. Bueno, fue el primer libro de vihuela que se publicó en 1532, si mal no recuerdo. Bueno, siglo XVI. En las que tenemos unas texturas contrastantes, que Luis Milán les llamaba fantasías de consonancias y redobles. Las consonancias era el término que se usaba para escalas, figuras escalares, y los redobles era lo que se conocía como escalas, y las consonancias eran acordes. Entonces, ahí nos da la indicación en su libro El Maestro, Luis Milán, las consonancias a espacio y los redobles a priesa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos pasajes de acordes, los vamos a tocar más lento, les vamos a dar espacio, y cuando tenemos estas figuras escalares, las podemos tocar un poco más ágiles. Por ejemplo, le voy a tocar un fragmento de una fantasía de Luis Milán. Aquí tenemos nuestro acorde, un pequeño pasaje más melódico, y luego vienen las escalitas. Y en Berio tenemos cosas como esta: acorde, acorde, y luego en donde empieza a combinar estas texturas más lineales con ese tipo de contrastes. De ahí salen de las fantasías de Milán. Tan, digamos, de esa magnitud es el interés de este compositor en la historia del instrumento. Entonces está muy bien informado, y obviamente es un contexto musical muy diferente, pero el bagaje de la guitarra está ahí en todo momento. Es muy interesante, por ejemplo, cuando uno quiere programar esta pieza, pensar qué tocar antes, qué tocar después. Y es que combina con todo. O sea, lo podemos tocar desde Luis Milán hasta Villalobos, o no sé, cualquier obra segoviana, por ejemplo, del siglo XX, desde el repertorio de Andrés Segovia. En general combina muy bien. ¿Por qué? Porque siempre tienes esa resonancia de las cuartas de la guitarra. O sea, si quieres poner Ponce, Torroba, Rodrigo, es como fácil de
de mezclar esta pieza con el repertorio, porque al mismo tiempo como que todo el repertorio está ahí de alguna forma, está evocado. Bueno, ahora concentrándome un poco en estos modos de acción, tenemos una serie de técnicas, de gestos presentados aquí en la obra. Ya vimos el tambor, esta percusión sobre la cuerda, los acordes, los rasgueos, trinos, etc. Ahora estos gestos, estos modos de acción se van coloreando a través de la obra, que no se presentan de la misma manera. Un buen ejemplo son los trinos, que de acuerdo a la digitación que nos pide, puede cambiar muchísimo el color debido a la resonancia que nos da cada digitación. Y en esto el compositor ha sido bastante puntual, ha sido bastante específico en cómo quiere la digitación. Aquí también cabe mencionar que esta obra la trabajó con el guitarrista Elliot Fisk, a quien se la dedicó y quien la estrenó y la grabó por primera vez. Entonces estuvieron trabajando durante un periodo de tiempo, revisando, explorando. Yo asumo que muchas de las sugerencias que vienen aquí en cuanto a la digitación son del guitarrista también, ¿no? Porque Berio no tocaba guitarra, y se lo he preguntado a varios guitarristas que lo conocieron, al mismo Elliot Fisk, se los he entrevistado, a Flavio Cucchi, a Norestato, a Elliot Fisk. El Berio no tocaba la guitarra, pero estaba muy bien informado y les pedía la colaboración para hacer las revisiones. Entonces, quisiera mostrarles algunos de estos ejemplos de cómo colorear estos gestos, estos modos de acción, cómo les va dando variedad a través de la obra y cómo el resultado es bastante, puede variar mucho. Entonces, sí, vamos otra vez a la primera hoja. Vamos a observar los trinos. Bueno, sí, aquí en el sistema, sí, ahí el primer trino que aparece. Ahora es un trino cromático que es mi natural, fa natural, mi natural y después fa sostenido. Eso es lo que le llamamos un trino en cuerda cruzada o en doble cuerda, pues que precisamente estamos usando dos cuerdas para tocarlo, y la mano derecha pues va a ser una combinación de dedos para estar alternando. Entonces, a diferencia de un trino que hacemos en una sola cuerda, por ejemplo, aquí solo con ligados de mano izquierda, no sé si la calidad del audio permita distinguir la variación en el sonido. Esto se debe básicamente a que cuando lo estoy tocando en doble cuerda, se mantiene la resonancia de dos cuerdas. Entonces hay un choque ahí de las disonancias. En cambio, cuando lo hago en una sola cuerda, pues aquí tengo mi, y luego hago como este martilleo hacia el fa, ese fa mata al mi. Entonces ahí se acaba. Pero cuando lo hago acá, mantengo esa resonancia, y eso le da un color bastante brillante, más como tipo instrumento de teclado. Don Mario, sí. Una preguntita aquí para los compositores, no guitarristas. Sí. Además está súper claramente escrito ese efecto, ¿no? Es decir, que no hagan ese trino, digamos, como bien lo explicas, en una sola cuerda, sino que lo detalla perfectamente bien, ¿no? Incluso separa la acción de la mano de la mano de right hand, de la mano derecha. Te está indicando, si nos puedes explicar un poquito cómo está detallado allí, repito, para los no guitarristas. Es decir, el número de cuerda está indicándote el pulgar, ¿no? Por favor. Sí, claro.
Bueno, ahí tenemos el gesto en ese recuadro azul. Y el primer símbolo que veo ahí es RH. Eso es right hand, mano derecha. Eso ya de entrada me indica que el trino no va a ser con puros ligados de mano izquierda, sino va a ser con mano derecha. Ahora, aquí tenemos la primera nota me la maneja al aire, que se puede. Yo no lo hago así, pero se puede. La segunda nota, bueno, ese cero me indica que es la primera cuerda al aire. ¿Y por qué la primera? Pues porque no hay ninguna otra cuerda al aire que me pueda dar esa altura. La siguiente notita, el fa, tiene un número 2 abajo, en un círculo. Eso me indica segunda cuerda, y arriba de la nota fa tengo el dedo 1, entonces es como coordenadas, ¿no? Segunda cuerda, dedo 1. Y no hay de otra, es el único fa que puedo tocar ahí en la segunda cuerda. Pero el siguiente mi ya no lo escribe al aire, sino lo escribe en la tercera cuerda, con dedo 4. Entonces, va a ir acá, en la tercera cuerda. Ahora, de ahí me voy al fa sostenido en la segunda cuerda y dice dedo 1. Ahorita hablamos un poquito de estas digitaciones. Entonces, aquí estoy en la segunda cuerda, estaba en el fa natural y este dedo lo voy a recorrer al fa sostenido. Eso es lo que me está pidiendo. Y la combinación de dedos que me dice ahí es pulgar, anular, índice, medio. Ahora, en cuanto a la digitación de mano derecha, bueno, en términos generales, en cuanto a la digitación, yo no la sigo al pie de la letra. Sí estoy tocando el trino en 2 cuerdas con la duración y la indicación de dejar resonar eso tal como lo indica la partitura. Pero la combinación de dedos de mano derecha que me indica ahí, yo no la hago, porque para empezar no me sale. Y me sale mejor otra. Entonces creo que esas son sugerencias del editor, del guitarrista, pero el mismo efecto hay muchas formas de lograrlo. Hay muchas combinaciones de dedos que se pueden utilizar ahí. Y la que yo uso, a muchos se les hace súper incómoda y no la hacen. A mí yo estuve probando un montón de combinaciones, dejando resonar estas 2 cuerdas, esa es la intención. Y esta fue la que a mí mejor me funcionó. Ahora, también esto de recorrer el dedo, yo no lo hago. Yo simplemente bajo otro dedo. Creo que esto es lo que le resultó más cómodo al editor, en este caso al guitarrista Elliot Fisk. Me parece que esa es una sugerencia de él. No hace ninguna diferencia si tocas con un dedo o con el otro, ¿no? Realmente el resultado es el mismo. Entonces yo así lo hago. Y es lo que sugiere. Me hace más difícil de coordinar a mí. A él aquí creo que es interesante tocar este tema también de la digitación. En este caso, Elliot Fisk es un guitarrista con unas cualidades únicas. Sus manos son sus manos. Y lo que a él le funciona muy bien, creo que a la mayoría de los mortales no nos sale. Entonces tenemos que buscar alternativas. Pero sí, bueno, este es mi criterio, sí cuidando la intención del compositor, que es darle este color de la cuerda doble. Bueno, ahora más adelante tenemos, si vamos a la segunda página, por favor, el tercer sistema. Sí, siguiente página. Un poquito más abajo. Ahí está, exacto. Ahí tenemos otro trino. Vamos a tener, sí, lo podemos ver así más grande. Bueno, aquí tenemos las notas. Exacto. Fa sostenido,
fa natural y sol. También es un trino cromático, pero aquí me pide ligados en las primeras tres notas. Fa, si, fa, y el sol, ya vieron que está en un pentagrama por separado y dice RH, o sea, right hand. Entonces vamos a tener mano izquierda, mano izquierda, mano izquierda, tap. Y bueno, tenemos... corté justamente la partitura para ver otra vez lo que haces, por favor, Mario, en este pasaje, tú, para verte a ti. Pues vamos a observar esta acción aquí en el diapasón. Entonces tenemos fa natural, fa sostenido, regreso al fa natural, y el sol es con una percusión de la mano derecha. Un color muy diferente, ¿no? ¿Qué es? Son las mismas notas, es la misma velocidad, ¿no? El color, eso es a lo que me refería, con que colorea estos gestos, estos modos de acción. Tenemos otros que también son, bueno, sin ir a la, bueno, sí vamos a la tercera página. En el quinto sistema. Y ya vimos la anotación ahí del segundo ejemplo, cómo nos pone un pentagrama por abajo con la mano derecha. Entonces, un pentagrama para la mano izquierda, otro pentagrama para la mano derecha. Aquí, en este otro ejemplo, tenemos la notación LH. En el mi bemol, tenemos mi bemol, fa bemol, mi bemol fa natural. Y ahí dice LH, o sea, eso es pura mano izquierda. Y ese así es, con pura mano izquierda. Entonces tenemos varios colores. A ver, les voy a tocar la secuencia de estos trinos para ir escuchando esas diferencias en el color. Entonces el primero en dos cuerdas, que decía mantenemos. Además voy a hacer el mismo trino, las mismas notas. El otro de pura mano izquierda. Ahora, también se puede hacer, de hecho, en 3 cuerdas. Sí, por aquí. Perdón. También da un efecto bastante interesante, así como muy difuminado, porque están las 3 cuerdas resonando. No lo pide así, pero a mí se me hace una buena opción también, que no se aparta tanto de lo que pide originalmente. Hay muchas variantes en cuanto a las digitaciones. Algunos guitarristas hacen unas, otros otras, depende de lo que les acomode, pero a mi criterio creo que sí hay que respetar el tipo de color que quiere el compositor. Ya como uno lo dijiste, pues ya es cosa de cada quien. No sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna cosa que... Sí, gracias. ¿Comentario o seguimos? Bueno, lo vemos ahora, se me pasó comentarlo. Como siempre, podemos aquí abrir espacio para cualquier pregunta que haya, cualquier duda, comentarios en el chat del Zoom, y si no, también estamos jalando los mensajes que haya en la transmisión en vivo de Ciudad UG. Entonces, adelante, el que quiera hacer alguna pregunta, lo puede escribir en el chat
y con gusto se lo transmitimos por aquí. Guadalupe pregunta que si podemos, hola, que si podemos volver a ver el trino de la mano derecha, por favor, Mario. Sí. A ver, voy a ajustar el ángulo de la cámara, a ver si está mejor. Bueno, aquí como dato, el dedo uso el trémolo tradicional de guitarra, pulgar, anular, medio, índice. Entonces voy a hacer pura mano derecha. Pero en vez de hacer pulgar en una cuerda y los otros 3 dedos en la otra, hago pulgar en tercera, anular en segunda, medio en tercera, índice en segunda. Voy a tocar en cuerdas al aire. Pero lo voy a tocar ya con la mano izquierda. Muy despacito. Esa sería la combinación que yo uso para la mano derecha. Que es, les digo, a algunos no les acomoda, a otros sí, hay muchas opciones. Aquí está diciendo gracias, Guadalupe. No sé si ese respondió tu pregunta, Guadalupe. Tú mismo puedes leer los mensajes, pero bueno, para la transmisión en vivo no se va a ver el mensaje, entonces igual los leemos en voz alta. No sé si esa fue la pregunta, si se resolvió. La calidad del audio y del video de repente baja un poquito, Mario, entonces se perdió un poquito como el detalle, pero bueno, me imagino que habrá quedado respondida la pregunta. Marco Antonio Almaguer pregunta, buenas tardes. ¿El efecto se podría escribir como tapping de guitarra eléctrica en lugar de right hand con Nocia? Sí. Esto el compositor así lo escribe y tiene, como la mayoría de estas obras modernas, tiene su página con explicaciones y esa es la simbología y la notación que él utiliza, pero sí, definitivamente. Por ejemplo, hay partituras del compositor francés Roland Dion que maneja este tipo de efectos también. Y él, creo que el punto de la nota le escribe como una X ahí. Y esa es una nota que habría que tocar con ese dedo. Entonces, yo creo que sí es totalmente viable el escribirlo como tapping. Sí. Aquí también como dato curioso, estuve platicando con el guitarrista italiano Flavio Cucchi y él me decía que mientras Berio estaba componiendo esta obra, tenía la colaboración de Elliot Fisk, pero Elliot Fisk estaba viviendo en Estados Unidos y Berio, no sé si en Italia o en otro lugar de Europa. Y entonces mientras no estaba ahí presente, Fisk, entonces Cucchi le ayudaba con la revisión. Él me dice que fue sugerencia de Cucchi, del tapping, como le conocemos en guitarra eléctrica. Y de hecho hay un antecedente bastante interesante de un guitarrista italiano que en los años 50, 60 ya hacía estas cosas bastante ágiles. Entonces era un guitarrista aficionado que era médico y tocaba así como ritmos latinos y swing en la guitarra y estas cosas. Entonces, no sé si sea una cosa italiana. Eso sí, Flavio Cucchi no sé de dónde lo tomó, pero él me dijo que fue sugerencia de él incorporar esa técnica. Bueno, gracias. Sí. Bueno, no tenemos otras preguntas. Aquí no hay otra pregunta. Ahora. Y de la transmisión en vivo nada más está Artur Campella que te saluda. Y que dice, saludos al maestro. También, bueno. Bueno, si quieres, y las preguntas las vamos poniendo, ¿no? Y es verdad, también lo comentó Campella, que tu velocidad está un poquito lenta, de la red. Entonces, de repente baja un poquito. ¿La qué, perdón? La conexión de internet, tu conexión. Ok. Sí, bueno, disculpa por las
fallas técnicas. Esperemos que en la grabación de Facebook quede registrado con un poco de más calidad. Sí. Bueno, entonces, ahora quisiera pasar a otro de los aspectos interesantes de esta obra. Bueno, ya vimos que tenemos estos gestos, ¿no? Y que cada uno de ellos puede tener diferentes colores, diferentes matices, obviamente están matizados, no se presentan ni con la misma intensidad ni con el mismo color todo el tiempo. También vimos que se están viendo en un proceso de interrupción y transformación. O sea, estos gestos pueden transformarse o combinarse en otras cosas. Por ejemplo, esa es mi interpretación, así es como yo lo considero. Déjame ver dónde está esto. Vamos a la página... Sí, vamos a la página 5, por favor. Ahí lo que vamos a observar es una pequeña frase de trémolo de guitarra, o sea, pulgar y anular medio índice repetidos sobre la misma cuerda. Y esto nos da un efecto como tipo mandolina. Ahí tenemos esa secuencia. Pero si se fijan al final del arco de fraseo, tenemos solo la nota mi repetida. Y ahí tiene dos plicas, lo que a mí me da a entender que sería sobre dos cuerdas. Pero también tenemos esta rayita de apoyatura o de un grupo muy rápido, de grupo rapidísimo, ¿no? Tenemos un 32avo cruzado, que va a ser un grupo muy, muy rápido. Entonces, yo considero que aquí pasamos de un trémolo a un trémolo de rasgueo. Y es como una forma de combinar este sonido que venía como más articulado desde acá y se transforma en un rasgueo. Ese es uno de los ejemplos en los que tenemos dos modos de acción diferentes. Uno que es el trémolo, con las notas escritas, con su ritmo, ¿no? Esta serie de 32avos. Y desemboca en un trémolo, pero ya escrito como apoyatura, que yo lo toco como un rasgueo. Entonces, a ver, voy a enfocar aquí un poquito la mano derecha conmigo. Me voy a tocar así muy despacio. Y me pasó un rasgueo. Ahí les quiero mostrar más que nada este movimiento que empieza así. Y bueno, ahí tenemos el ritmo. Lo voy acelerando. Eso no está indicado en la partitura. Esa es interpretación. Lo voy acelerando hasta transformarlo en un rasgueo. Entonces ahí le cambio totalmente el color. Podría dejar la combinación de trémolo nada más acelerarlo, pero para mí es una de las transformaciones en las que a partir de estar como contrastando y así están como luchando, como en un alegato, ¿no? Un trémolo, un rasgueo, una percusión, otro trémolo, otro rasgueo, y terminan así como de tanta tensión, terminan convirtiéndose en una cosa fusionada. Así es como yo lo consideraría. Bueno, cabe señalar que los elementos a lo largo de la pieza se van yuxtaponiendo, se van transformando, pero hay un momento en el que regresamos al inicio de la obra y se presenta como una especie
como una especie de tema. Ya con eso cierra la partitura. Tenemos también creo que un tema muy interesante que valdría la pena estudiar más a fondo, que es de dónde viene esta estética, ¿no? De estarse interrumpiendo y evitando el desarrollo. Me parece que esto es por influencia literaria de Samuel Beckett y del poeta italiano Sanguinetti, que ellos, hay una trilogía de novelas de Beckett en la que hay un actor que pierde la razón y al final está dialogando con sus propios personajes en su cabeza, y un personaje interrumpe al otro ya en una locura absoluta. Él está encerrado en un frasco y hablando consigo mismo. Que de hecho son los textos que utiliza Berio para la sinfonía, donde viene la cita de Mahler y un montón de citas que van de Berlioz, de Debussy, Schoenberg, de Boulez, así como una especie de fragmentos, ¿no? Que hace cada uno su intervención. Y Mahler, el tema de Mahler funciona como una especie de columna vertebral, y al mismo tiempo está este grupo de declamadores. Bueno, los textos de él provienen de esa novela de Beckett, entre otras cosas. Entonces, creo que eso ha influido en esta estética, como de estarse interrumpiendo a manera como de diálogos inacabados. Bueno, pues ya se nos fue un buen rato. Si podemos pasar a ver algunas últimas preguntas sobre Berio y después ver un poco de Lachenmann, quizás. ¿Hay alguna pregunta por aquí en el chat? En el Zoom. Creo que no, creo que de momento está todo claro, Mario. Ajá. Podemos seguir si quieres, ¿eh? Ok, adelante, entonces. Hay una duda por ahí. Sí, Ajá. adelante, Guadalupe. Pregunta Guadalupe, en cuanto al tempo, ¿cómo se deciden las pausas? Muy buena pregunta. Sí hay indicación metronómica. Las pausas, algunas están escritas así como, ahí por ejemplo vemos una corchea, una negra, y por otra parte la duración de ciertos eventos, la notación es algo irregular. O sea, a veces te pone una figura, por ejemplo una blanca, a veces la escribe como un calderón. Sí, déjame ver. A veces te pide una serie de repeticiones. Entonces, en cuanto a las pausas, yo me voy con la duración del metrónomo, con lo que me indica el metrónomo, y está escrito, está anotado, ¿no? Como una figura rítmica clara. Pero la duración de ciertos eventos sí está escrita de manera diferente unos de otros. Entonces, eso es donde puede haber más dudas. Quizá para cerrar, creo que una muy buena referencia para entender más sobre esta obra es el Schemanz, el 5, el Schemanz Funk, para guitarra y orquesta, que es una orquestación, básicamente, de esta obra, en la que la parte de guitarra se queda intacta, básicamente intacta. Sí hay algunos pequeñísimos ajustes, pero la orquesta, va expandiendo los campos armónicos de la guitarra. Y por una cuestión de ensamble, sí el compositor sí escribió compases. No para toda la pieza, pero sí en pasajes sí tenemos compases
Entonces, esa creo que es una muy buena referencia para el aspecto rítmico, porque de hecho yo aquí aquí en mi partitura los tengo anotados porque a mí me servían mucho para estudiarlos. Voy a ver, está escrito en un lápiz así muy borroso, pero a ver si lo alcanzamos. A ver, por ejemplo, aquí tengo un 2/4 y más adelante por acá un 5/8. Entonces, son referencias que yo saqué del score de Schumann, que también me ayudan como a la idea de fraseo, porque sí, como no tenemos compás, y es una obra que te hace correr, técnicamente te hace correr mucho. Entonces, sí hay momentos de mucha intensidad y que suena bien, de hecho, si dejas ir la energía, pero hay cosas que no suenan tan bien y las aceleras demasiado. Entonces, para mí el tener como un marco de compases sí me ayuda como a medir frases y a entender acentos y a tener un poco más de control, porque si no es fácil desbocarte tocando esta obra. Sí, por acá, bueno, dice Guadalupe de gracias. También Gemma preguntaba, pero al parecer ya lo resolvió. Quizá otro tipo de efectos que vengan aquí. Ese círculo con una rayita, Mario, es un Bartók Pitts, ¿no? Sí, no es la notación convencional o no es la más común, pero pues, sí lo explica en la hoja de notas, ¿no? Al principio. Y esa es su manera de escribir el pichicato Bartók. Bueno, ¿En dónde estamos? Ah, sí, no, es el si bemol aquí. Ese es un efecto muy bonito. Tenemos esa apoyatura de 4 notas y después creciendo fortísimo y después el si bemol, ¿no? Perdón, ahí puedo ver lo que haces, porque bueno, yo siempre le digo a los alumnos que tengan cuidado al pedir un pizzicato Bartók, porque necesitas tiempo de agarrar la cuerda y para poder chicotearla, pero ahí lo estás poniendo, bueno, lo escribe Berio, el Bartók Pitts lo pone inmediatamente después de una chacatura. ¿Cómo haces ahí? ¿Puedo ver tu mano derecha, Mario? Sí, aquí también, bueno, como decía un maestro, más vale maña que técnica. Y también cada quien lo digita a su manera. Y esto lo hago como un rasgueo. Aquí voy sacando 1, 2, 3, 4 y pulgar hacia afuera. Como este pichicato es en la sexta, no necesito coger la cuerda y pellizcarla. Si fuera más acá, sí necesito pellizcarla porque no tengo tanto espacio para meter el dedo. Pero aquí como tengo este hueco, sí me lo permite. O sea, está muy bien planeado. Si me pones eso en cualquiera de las cuerdas interiores, como puedes ver, no es fácil. Y 1, 2, 3, 4, quizás. De hecho, es difícil tocarlo claro porque puede salir muy rápido. Es decir, es más como... Sí, hay que como empezar suave también para generar el crescendo. Pero esta posición es como un gesto hacia afuera. Siempre hacia afuera, dedo por dedo. Y saco con el pulgar, por el pulgar lo meto hacia abajo. Y se entienden las 4 notas más el pichicato. Sí, pero ahí sí también, eso he visto que algunos lo hacen así, les sale bien, otros lo hacen de otra forma. Yo también estuve probando muchísimas digitaciones y esta fue la que me funcionó. Hacía una cosa como con 3 dedos aquí, así. Con estos 3 hacia adentro. Es más articulado, es más ta, pero es menos seguro. O sea, una de las
de los retos de interpretar esta pieza es que estás pasando precisamente de una técnica a otra. Pues tienes rasgueos muy intensos, percusión. Imagínate un rasgueo, o sea, que estás abriendo los dedos y tocando todas las cuerdas, y de repente pasas a un trino, que es solo en 2 cuerdas, ¿no? Entonces, tu rango de movimientos se contrae muchísimo y es difícil ser preciso después de pasar de un gesto a otro así tan grande, sobre todo cuando son gestos así muy precisos, como armónicos o los trinos, cuando vienes de cosas escandalosas muy abiertas y tu rango de movimiento se vuelve muy pequeñito, es difícil como relajar la mano, como que se descalibra la mano, pero pues sí, con maña, ¿no? Buscándolo, se va resolviendo. Vale, gracias, Mario. Sí, sí. Está muy interesante, es como para clavarse realmente, porque aquí veo un montón de cosas que te quiero preguntar, pero más mejor después lo hacemos en directo. Ahí Pues, pues mira, si gustas, le seguimos con Berio y dejamos Lageman, porque Lageman nos da para un mes no, de... sí, mira, propongo que lo hagamos como lo tenías planeado, si te parece, una Sí, visión de sí. estas dos obras, ¿no? Que además son muy contrastantes. Y si quieres, ya después nos clavamos en una misma, a lo mejor Okay. podemos combinarla con el análisis también, Sí. compositivo Sí, bueno, entonces, bueno, queda la invitación a hacer sus preguntas a posteriori. Pueden observar la partitura, escuchar las grabaciones y lo podemos comentar más adelante vía mensaje o hacer más cosas. Sí. Bueno, entonces... Hay una pregunta de Campbell, no sé si la quieres responder igual al final de la plática, porque creo que es un poco más conclusiva, no sé. Dice, ¿cuál es tu interés en la colaboración con compositores hoy? Entonces, si la podemos dejar al final, como gustes tú. Pues sí, bueno, de una vez. Mi interés, bueno, esto lo vengo haciendo desde hace muchos años, que empecé a trabajar sobre todo con Javier Compeán, conocido por muchos de nosotros, que precisamente tiene una obra que casi todas las notas son Pichicato Bartók. Es un buen ejemplo del Pichicato Bartók. Y eso es algo muy a nivel personal. Sí me dio gran satisfacción trabajar con compositores porque ahí me abrió todo un panorama de que las cosas se hacen como se tengan que hacer para lograr la idea musical. Entonces, creo que ese es mi principal interés, el lograr una idea musical y explorar cuáles son mis posibilidades y a lo mejor descubrir posibilidades que yo no sabía que tenía. Y cualquier cosa que me ayude a lograr la idea musical, la voy a usar. Cosa que se puede hacer en el repertorio histórico también, pero para mí, no sé, yo sentí que estaba muy cerrado y decir, este repertorio se toca así y se tiene que tocar así. Porque así lo han tocado generaciones de guitarristas y hay como estándares establecidos. Y a mí la satisfacción que me da trabajar con compositores es que pues no hay un estándar, ni tan siquiera ni del compositor ni del intérprete, porque es una obra nueva. En una obra nueva tú tienes que crear la interpretación y tienes que buscar el camino, ¿no? Para llegar a la interpretación y traer como a la realidad ese sonido. Entonces, mi principal interés es esa búsqueda por encontrar los recursos que me permiten expresar la idea del compositor. Que es algo muy personal, pero bueno, así es como lo veo. Ahí radica mi interés en eso. Gracias, Mario. Además, en el caso de la guitarra, la relación de la guitarra, de los intérpretes de este instrumento y los compositores no guitarristas es bastante particular, ¿no? También, además, digo, es un caso muy específico, más allá de la otra relación de los intérpretes. Es decir, porque muchas cuestiones muy puramente instrumentales muchas veces son resueltas ya en esta relación, ¿no? Digo, el caso de Segovia y Ponce, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente
pues eran otras obras las que le regresaba a Segovia, ¿no? Que hacía prácticamente. Entonces, bueno, por citar un ejemplo. No, sobre todo en el siglo XX, ejemplos de estos hay muchos en los que la guitarra es un instrumento bastante difícil para escribir por las características que tiene. Hay cosas como aquí en Berio, ¿no? Que salen muy bien, son efectos como se pueden lograr con mucha contundencia, pero a veces los compositores quieren escribir a lo mejor algo similar y con una cuerdita que le cambies y ya se volvió imposible, o ya no suena para nada lo que el compositor esperaba, ¿no? Entonces la colaboración sí es importante creo que en gran medida es una negociación. Cuando el compositor no conoce a fondo, la guitarra sí tiene que negociar mucho para bajarle un poquito o cambiar un poquito la idea original, y que el guitarrista pues también haga todo lo posible por lograrla. Pero sí creo que en este tipo de colaboración hay que involucrar la negociación y la flexibilidad. Sí, porque eso habla de la particularidad de esta relación, ¿no? Y bueno, hace mucho te pasó pues con la tercera sonata de Chopin, ¿no? Sí. También, ¿no? Que tuviste que, bueno, trabajar muy a profundidad en muchos aspectos técnicos, ¿no? Que resolver y proponerle cosas. Sí, o sea, la obra en sí era muy densa, muy difícil. Entonces, hay cosas que se tenían que ajustar, pero vamos, yo creo que uno como intérprete pues tiene que ver más que por ajustar la obra a lo que uno quiere o puede, sino a la idea, ¿no? Ya más bien, también el compositor y el intérprete quedan como, no hay una figura central ya cuando la partitura está terminada, sino creo que el director es la misma partitura. La partitura nos va diciendo como qué rangos de flexibilidad podemos tener. Y si no, pues sí que termina sonando una cosa que el compositor ni quería. Ah. Aquí pregunta también en el chat, en cuanto a la afinación, ¿crees que sea conveniente irla corrigiendo o dejar que se desafine? Esto completamente hablando del tanto tipo de rasgueo y pizzicatos Bartók que de repente pueden mover la afinación de algunas cuerdas. Sí, definitivamente. Estás en la absoluta verdad. De hecho, aquí estoy buscando por dónde está este pasaje. En la página 8, sí que lo puedes revisar cada quien. Tenemos unas notas que están hechas ahí, están metidas ahí precisamente para corregir la afinación. Y ahí nos pone un pequeño asterisco y dice opcional, repetir unas cuantas veces solo si la cuerda necesita afinación. Entonces sí, eso pasa con el pizzicato Bartók, que está jalando la cuerda, sí llega a desafinarse, y sobre todo que es una pieza tan larga y tan intensa, pues sí, ya después de 10 minutos de chicotazos, pues sí se desafina bastante. Entonces el compositor lo contempló y si lo consideras necesario puedes ajustar la afinación. Vale, gracias, Mario. Pues creo que son todas las preguntas del momento. Como ustedes podemos seguir. Bueno, pues vamos a ver un poquito de Lagemann, que es otro compositor interesantísimo, aunque con un acercamiento al instrumento muy diferente, ¿no? Muy diferente. En una nota que Lagemann escribió para su obra Salud Furtwängler, si tienen ahí la partitura, esta es para 2 guitarras y la notación es totalmente distinta. Ahorita vemos algunos detalles sobre la notación. Bueno, decía Lagemann, la guitarra tiene un aura, y esto también Berio lo considera, de instrumento folclórico y de instrumento de arte. En cuanto a instrumento de arte, bueno, la acepción es muy amplia.
pero bueno, como música de arte que no es funcional, que no pertenece a un rito, no, música comercial, meramente música de arte. Entonces, él se acerca a la guitarra para tomar elementos de ambas tradiciones, del aura general de la guitarra, tanto de instrumento folclórico tradicional como instrumento de música de arte. Pero, a diferencia de Berio, que Berio agarra estos elementos y casi que los transcribe tal cual, pero dentro de su contexto, dentro de su discurso musical, de su contexto armónico. Lachenmann no. Lachenmann, digamos, que hace referencia a esos elementos y que los haya transformados. O sea, los lleva a un proceso de simplificación. Agarra una cosa que puede ser un rasgueo, que puede ser un armónico, un arpegio, pero lo lleva a un nivel extremo de simplificación y lo transforma en un sonido que resulta en algo paradójico, porque no suena como ninguna otra cosa para guitarra y al mismo tiempo suena como solamente una guitarra podría sonar. Esto me parece muy interesante en cuanto a la búsqueda de identidad del instrumento, que a lo mejor no es la finalidad de Lachenmann, él tiene otra filosofía, pero creo que sí aporta mucho a la definición de la identidad de la guitarra. O sea, tenemos sonidos que son difícilmente encontrados en otras obras, pero al mismo tiempo, en otras obras de guitarra, pero al mismo tiempo no se pueden obtener en otro instrumento más que en la guitarra, ¿no? O sea, suenan como generados electrónicamente, suenan a cuerda pulsada, pero no puedes hacer eso en un violín, en un cello, suena como una percusión sobre un piano, pero no es exactamente el tipo de timbre que te daría un piano, ¿no? Entonces, sí es también una investigación muy profunda de las propiedades físicas del instrumento y de la tradición. Pero ojo, que Lachenmann, les digo, ya nos da estos elementos ya procesados, ya transformados en sonidos que no se parecen a la fuente original. En cambio, Berio, tú escuchas el rasgueo y el rasgueo es igual al del flamenco y escuchas el trino y es el trino que se utiliza en las sonatas de Scarlatti y las texturas las de Luis Milán, ¿no? Entonces es una conciencia sobre el instrumento similar, pero una aproximación muy diferente al instrumento. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Vamos directo a la partitura. Si observamos, porque aquí creo que para los compositores es muy interesante la notación y el resultado que nos da esa notación. Entonces, si vamos a nuestra primera página, vemos que tenemos las dos partes, ¿no? Guitarra 1 y 2. Y que cada guitarra está escrita en dos pentagramas. Bueno, no, perdón, en dos sistemas. Porque el de arriba es un hexagrama en realidad, es una tablatura. Se me fue el nombre del término. Es una tablatura. Entonces, si lo podemos agrandar para verlo así como con lupa. Ahí está. Ahí está. Entonces, vemos que son 6 rayitas y no 5. No. Y aquí lo que vamos a contar en el hexagrama son los espacios. O sea, vamos al compás 3. 5/16, el sistema de hasta arriba. Ahí donde tenemos como esas flechitas. Bueno, cada una de las flechitas representa una cuerda de la guitarra. Si nos vamos de arriba hacia abajo, estaremos contando de la primera a la sexta cuerda. Entonces, el hexagrama de la parte de arriba de cada parte, de cada guitarra,
nos indica la cuerda donde debemos de tocar las alturas correspondientes, nos indica la cuerda y el ritmo. Y el pentagrama que se encuentra abajo nos va a indicar la altura. Entonces son como coordenadas. Básicamente el hexagrama nos va a indicar la mano derecha, a qué cuerda voy a tocar y qué ritmo. Y el pentagrama que está abajo me va a indicar la mano izquierda, o sea, en dónde voy a colocar la altura de mi mano izquierda. Así es como él resolvió esta notación. Ahora, si vamos al primer compás, por ejemplo, de la guitarra 1, vemos, vamos a empezar por la mano izquierda. Ahí tenemos esa H con una flecha. Bueno, esta es un sonido apagado. Ay, perdón, aquí tenemos la altura de Do. Y en un diamante tenemos un Do y una línea continua que sube hasta otro Do. Eso significa que vamos a tocar una barra a la altura de Do de la sexta cuerda y Do de la primera cuerda, que nos da una quincena, que es lo que tenemos escrito ahí, ¿no? Entonces, esa es la altura para empezar. Eso es lo que me marca la notación sobre el pentagrama. Ahora, la H me indica que hay que apagar la resonancia con el brazo. O sea, tengo que apagar la resonancia de la parte de atrás de las cuerdas. Y tengo otra indicación ahí en alemán que dice F-stick. Esa quiere decir apagado o sofocado, un sonido sofocado. Entonces, este sonido pero el compositor no quiere ninguna resonancia de las cuerdas que me quedan atrás. Entonces, después pueden ver los videos y algunos guitarristas optan por incluso tocar esta obra así, ¿no? con la guitarra aquí, que de hecho es bastante cómodo para algunas cosas, porque me permite hacer estos apagados con el brazo, por ejemplo con el pulgar, y con el resto de la mano estoy apagando. Y ya con esta puedo estar tocando. No todos la tocan así. Algunos usan la posición tradicional y sacan todo el brazo para estar apagando. Eso pueden ver ahí diferentes videos. Yo sí la tocaba así, con la guitarra en las piernas. Varias secciones, ya después me la pasaba para acá. Bueno, ahora si regresamos a la partitura. Bueno, entonces ya sabemos dónde está la mano izquierda, ¿no? La mano izquierda está aquí haciendo una barra apagada en la posición de Do. O sea, una barra sin apagar, pues sería esto. Pero si no le aplico tanta presión, si es solamente una presión superficial, pues me va... Ay, perdón, maestro, te estoy haciendo brincar de la partitura a la cámara. Bueno, aquí que estamos en la cámara, aprovecho. Entonces la barra es como una pincita que usamos para cortar un grupo de cuerdas de manera vertical, ¿no? En este caso en el traste 8, en la posición de Do. Pero lo que les decía, aquí nos pide un sonido apagado, o sea, no vamos a presionar, sino simplemente poner el dedo por encima de manera superficial y apagando con el brazo. Es una posición bastante extraña, y de hecho no hace tanta diferencia, pero bueno, el compositor sí lo requiere, que se haga
este apagado, como si se puede hacer aquí. Bueno, y después la mano derecha nos indica qué cuerdas vamos a tocar y qué ritmos. De ahí tenemos sexta, quinta, cuarta, y después los 3 agudos, 16avos, y nos pasamos a la quinta. Entonces esto sería así. Cuarta, los 3 agudos, y quinta. Ahora, también nos pide que el ataque sea con un plectro. Y la mayor parte de la obra va a estar basada en este sonido apagado, en este sonido de barras, aunque después usa otros artefactos, pero en gran medida está usando estas barras. Y creo que eso es a lo que se refiere con una simplificación. Las barras son algo muy común en la guitarra, pero lo está llevando a un nivel muy simple y utilizado de otra forma. O sea, una barra que se está moviendo hacia diferentes lados, ¿no? Hacia diferentes alturas. Entonces aquí, como podemos ver, cuarta, los 3 agudos y después quinta. Ese sería mi primer ataque. Ahora, para apreciar esta obra realmente pues, hay que escucharla completa y con audífonos, porque así tocando como los sonidos fuera de contexto no crea un verdadero impacto, ¿no? Es algo totalmente aislado y casi sin significado, ¿no? Pero pues sí les recomiendo mucho que la escuchen completa con audífonos para que se puedan apreciar todos los matices. Cabe señalar que la escritura es sumamente precisa, muy precisa, y no entra en términos de gran complejidad. O sea, que nosotros nos podemos saber ahí los primeros 4 compases que tenemos, no hay polirritmia, no tenemos ritmos realmente complejos, ¿no? O sea, son básicamente 16avos, lo podemos medir en corcheas y 16avos, ¿no? Pa, 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 un, pa. No son compases tan raros, repeticiones, pero es sumamente preciso en cuanto a altura, ataque, dinámica, intensidad, todo está, y articulación, todo está muy claro. Hay secciones que se oye como una improvisación, pero para nada, todo está escrito, y eso es algo que a mí me impresiona mucho, la profundidad con la que el compositor llegó a investigar las cualidades acústicas de la guitarra para poder escribir exactamente ese sonido. Ahora, bueno, es una obra llena de detalles, ¿no? O sea, compás que veamos, podemos analizar lleno de detalles. Una de las características muy importantes de esta obra es este juego de color instrumental también. Tenemos secciones grandes en las que sí hay un cierto dominio de algunos efectos, de algunos colores instrumentales. Por ejemplo, toda esta primera sección, digamos que estaría dominada por este sonido apagado. Hay algunos armónicos, hay otros sonidos como estos, no sé si los alcanzan a escuchar. Que son como percusiones con la plumilla sobre las cuerdas, diferentes usos de resonancias, a veces hay que apagar, a veces hay que resonar, pero en general, la primera sección que va desde el principio hasta donde comienza la recitación, que es, bueno, si podemos ir para abajo, no me acuerdo en qué compás es, pero es como la página 5, me parece. Ahí está. Yo diría que ahí comienza nuestra segunda sección. Si vamos al compás 55, ahí está abajo, en ese sistema, aquí ya tenemos otra parte de la obra
en la que el compositor introduce un texto recitado. Aquí no tenemos una altura determinada para la voz, pero bueno, ahorita podemos ver un poquito de lo del texto. El ritmo sí está escrito y mientras el guitarrista toca, tiene que estar recitando. Y el texto aquí proviene de un texto precisamente de Cadwell, que es un texto sobre estética que se llama Realidad e Ilusión. Y hace gran resonancia a la filosofía de Ackermann, ¿no? De estética como de arte puro, en contra de las tendencias burguesas o de convertir a la música en un producto burgués. Entonces, el texto original está en inglés, pero aquí, bueno, él lo escribió, lo puso en alemán. Entonces, como podemos ver, ahí donde empieza el texto, empieza la guitarra 2, y de hecho las partes se simplifican mucho, sobre todo la de la guitarra 2. Tenemos la mano izquierda en la barra de Si, y el ritmo, pues básicamente son negras y corcheas, ¿no? Tenemos... Sí. Para permitir, pues, coordinar un poco la voz con lo que se va tocando. Ahora, si observamos el texto, vemos que tiene figuras rítmicas ahí escritas arriba de las sílabas. Tenemos los corcheas, negra, corchea, ¿no? Es como una especie de espejo, ¿no? Como de imitación de lo que está haciendo la guitarra. Y también tenemos dos tipos de escritura. La de más abajo es el texto en alemán, y la que está arribita del texto en alemán es ¿cómo se llama? El IPA, el International Phonetic System, ¿cómo se llama? El alfabeto fonético internacional. Entonces, bueno, esto es para los que no hablamos alemán, pues tener una referencia de cuál sería la pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos seguir el ritmo y las sílabas del texto, que, como les digo, no tiene una altura definida, es una recitación, pero sería algo así como... Bueno, aquí hay una pequeña observación. Nuestra segunda nota, que está sobre el sonido I, tiene un circulito. No sé si ya lo ven, ¿no? Donde dice Kopfstimme. Sí, ahí. Bueno, ese pequeño círculo yo lo he visto interpretado como una especie de falsete, aunque la partitura no tiene no viene esa indicación, pero quizás sea una convención dentro de estima, ¿no? O sea, quizás sea una convención, pero se hace como una especie de falsete, que suena como va, o, va, hay, nu, in, hay, nam, da, ilde, ge, se, as. Más o menos, ¿no? Ese sería el ritmo y la pronunciación. Entonces, mientras se va haciendo eso, se vuelve muy interesante que el guitarrista va haciendo todavía con la guitarra lo que está arriba, aunque está bastante simplificado en comparación con los elementos que se veían anteriormente, pero sí requiere de bastante coordinación para estar haciendo eso. Y aquí, como podemos ver, si observamos la guitarra 1, la guitarra 1 lleva un papel un poco más elaborado. O sea, si vemos, está moviendo la barra desde acá. Va haciendo otras cosas un poco más complejas. Después este papel se invierte. La guitarra 1 continúa con el texto y la guitarra 2, bueno, la guitarra 1 toma el texto y su parte
su parte recitada, y la parte de guitarra se simplifica mucho para permitir pues, esta coordinación, mientras que la guitarra 2 se vuelve un poco más elaborado lo que va haciendo, pues como para repartir el trabajo. Es una cuestión, creo que técnica, pero muy astuta, para seguir manteniendo este color que es bastante interesante, pero al mismo tiempo no hacerle imposible de tocar, ¿no? Sería dificilísimo, de por sí es bastante difícil. Perdón, Mario, ¿podrías, por favor, perdón, que podrías repetir ese compás otra vez, lo que hiciste ahora en la guitarra 1, eso es el compás 55, 56? Sí. Ahí para verte, o sea, porque ahora veíamos la partitura y después tenías la cámara un poco levantada, a ver si puedes bajarlo para que veamos también cómo hiciste ese efecto. ¿Qué compás era? Perdón. 55, ahí esa parte que acabas de hacer ahora. Ahí, bueno, aquí pasa una cosa con esta obra, y uno como intérprete también tiene que hacer uso de todo lo que tenga a disposición. Vamos a ver cómo está notada. Ahorita lo toqué en octava grave, porque no es fácil de tocar así. Pero vamos a observar con detalle este compás 55, guitarra 1. Ese símbolo se refiere al uso de este slide o bottleneck. Pero si se fijan la altura, ¿dónde me la indica? O sea, ese mi sobre la sexta cuerda sería aquí, en el traste 12. Pero ojo, dice quincena. Entonces va a ser 2 octavas más arriba. Yo ya no tengo pastiera, ya no tengo diapasón. Mi diapasón llega aquí hasta el si, y tengo que buscar, aquí está la octava, y la quincena pues estaría más o menos por acá, ¿no? Entonces lo que hacemos muchos es dibujar un diapasón virtual. O sea, ahorita nada más les doy una explicación en breve porque es un proceso un poquito tardado, en el que yo voy buscando, ahí está mi octava, esta es la quincena, ¿no? Ay, perdón, aquí les muestro. Entonces la octava me queda como por aquí. Lo que hago es tocar el nodo y después ir buscando el armónico artificial. Y esto lo puedes hacer nota por nota. De hecho, hay que hacerlo nota por nota. O sea, está el mi, recorro un traste aquí, y acá me recorro un poquito, y ahí está el fa. Entonces, estas alturas que yo encuentro con los armónicos artificiales, las voy dibujando aquí puedo poner una hoja por abajo, y ya digo, a ver, donde suene más claro el mi, pues ahí es la octava, ¿no? Entonces ahí le pongo una rayita, y ahí sí. Y así voy creando un diapasón virtual, un diapasón imaginario, que coloco aquí abajo de la guitarra, y esto me sirve de referencia para encontrar este tipo de alturas que están tan agudas, ¿no? O sea, me está pidiendo la quincena, que es más o menos por acá, o sea, no tengo ese diapasón, pero bueno. A ver, los que tengan oído absoluto, que me corrijan. Creo que por ahí es. Que ahí me suena ya otra nota. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, ya con la mucho más fácil porque aquí estaría mis trastes imaginarios, ¿no? Bueno, entonces comenzaríamos por ahí. A ver. Don Mario, ¿Y ahora qué composición tenemos? Los últimos 20 segundos se cortaron un poco. Ok. ¿Podrías repetir, por favor, el efecto? Bueno, estoy aprovechando mientras aquí está el extracto de la partitura de nuevo. Si pudieras repetir, por favor. Sí, lo que les mencionaba es que dibujando este diapasón virtual, ya podemos ubicar esas posiciones sobreagudas. Entonces, aquí, si yo tuviera este papel dibujado en él, yo ya sé dónde ubicar mis notas. Entonces, ahí lo que me indica es el uso del slide.
Esto es lo que me indica a ver cuál mano es, la mano izquierda, el sistema de abajo. Y el sistema de arriba me pone tercera cuerda. Entonces yo empiezo a tocar aquí en la tercera cuerda. Ese sería el sonido. Y me parece que también tiene un glissando. Sí, tiene un glissando gradual. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y 2, 3, 4. Esos serían los 50, 56 y 57. Donde tenemos ese glissando que va desde ese mi hasta este la de acá. Bueno, los toco otra vez. Ese sería. Gracias. Sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces este es uno de tantos efectos y de hecho juega bastante la sección que sigue después de la recitación. De hecho, principalmente utiliza esta cosa. Hay una transición con otros efectos, pero hay una parte muy interesante donde empieza a hacer este tipo de cosas, como una percusión. Digo, esto es algo muy general, ¿no? Pero para darnos una idea de cómo se logran estos sonidos. Por ejemplo, está que es percusión sobre las cuerdas con el slide. Y esto me va a generar resonancia de ambos lados de la cuerda, o sea, por aquí y por acá. Cortamos la cuerda en ambas direcciones, no se apaga para nada. Ese efecto también tiene ciertas variantes, o sea, por ejemplo, podemos hacer ese ataque y después un glissando. Podemos hacer otra variante que es la percusión y apagar un lado de la cuerda, ya sea y no sé si alcanzan a escuchar que se queda resonando el otro lado. O apagar el lado de atrás, ¿sí? Acá también. Esto es muy interesante, por ejemplo. Estoy bajando, apago, glissando. Y todo eso está notado. Es donde les decía que parece un efecto logrado a través de improvisación, pero no. No hay que engañarnos. Esto está escrito y está escrito con muchísima precisión. Sí tiene algunas pequeñas instancias de grafía, como para los glissandos o algunos movimientos un tanto libres, pero en general las alturas siempre están determinadas. No, está súper claro. Y no solo digo las alturas y la acción de cada una de las alturas y también las funciones, las acciones de cada una de las manos, ¿no? En ese sentido te iba a preguntar un pequeño detalle. Bueno, está claro, me imagino que la cabeza de nota de triángulo para abajo quiere decir que lo haces con la púa, ¿verdad? Sí, es el uso del flector. Claro. Ahora, y ahí en ese sentido, lo que él lo omite, me imagino que es porque no hay otra forma de hacerlo, el rasgueo, ¿no? Como tal, una eventual dirección en el rasgueo. ¿Eso está asumido o qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro. Digamos, es un rasgueo muy rápido, que no se entienda como un arpegio, que no se escuche. Por ejemplo, al principio tenemos el pa, pa, pa,
Entonces el segundo ataque, el ta, tri, ta. Sí, es un grupo de notas, pero hay que tocarlo como en un movimiento, en un solo movimiento bastante rápido para que no se desgrane el acorde, que no se escuche. Porque se pierde mucha articulación en el ritmo. Hay algunos lugares donde sí lo va a pedir arpegiado, pero en general si tenemos un grupo de notas tocadas con un plectro, tendría que ser en un solo ataque del plectro en una dirección. Sí, claro, gracias. Bueno, sí, bueno, es una pieza de casi 600 compases, entonces con muchísimos detalles, ¿no? Les decía, nos podemos quedar meses estudiándola, pero bueno, mostrarles, acercarnos a la partitura, ¿no? Verla con un poco más de detalle, conocer su escritura y pues ya por cuestiones de tiempo me gustaría pasar al final para ver otro de los efectos que nos escribe. Bueno, aquí cabe señalar que la segunda guitarra se afina un tono más abajo, perdón, medio tono. Entonces aquí sí tenemos una curvatura. La primera guitarra, aquí leo la nota, eso lo encuentran en la última página en la partitura. Dice, la primera guitarra está afinada normalmente y suena como notada, o sea, una octava más grave de lo que está escrito, como es la notación estandarizada de la guitarra. La segunda guitarra está afinada medio tono más abajo en todas las cuerdas y por esa razón va a sonar más bajo de lo que está escrito. O sea, está escrito en la notación estándar, pero va a sonar medio tono más abajo la guitarra 2. Entonces, ya para el final ya me hace estos gestos cómicos de Lagemann. Y yo no sé si lo haga con esa intención, pero la obra termina en mi mayor. Y si vamos al último sistema y tenemos estas flechitas, que es lo que llama el brushing, o como cepillado, que nos indica un movimiento de la palma de la mano en diferentes direcciones, ¿no? Entonces depende de donde indique la flechita, puede ser a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo o diagonal. Entonces tenemos estos ritmos, ¿no? Como con el acorde de mi mayor. A ver la partitura un poquito, para ver si puedo tocarles algo del final. Si vamos al último compás. A ver, espérame, a ver cómo. Ok, ahí está. Ahí lo tengo. Entonces, aquí con la mano izquierda estoy poniendo mi acorde de mi mayor. Pero sería mi bemol en realidad, porque en la guitarra 2 está medio tono abajo. Y pues va haciendo estas cosas, ¿no? Desde un poquito antes, traemos no pide que se deje esa resonancia, ¿no? Al final sí se oye la triada, ¿no? Y tan, ¿no? Se acaba en mi bemol mayor la obra. La guitarra uno está haciendo algo parecido, pero con mi mayor, te suena a mi mayor, y el otro está haciendo algo parecido, pero en mi bemol, ¿no? Sí, intercambian ciertos acordes, o sea, son 2 acordes de hecho al final. A ver, no, sí se queda en mi mayor la guitarra 1. Sí, bueno, ese sería mi mayor y la guitarra 2 sería mi bemol. Entonces,
el mi bemol mayor se oye limpio realmente hasta el último compás, que es cuando ya va la guitarra 2 sola. Sí, lo tenemos, ahí tenemos el mi mayor, pero ahí están chocando, mi mayor, mi bemol, mi natural, mi bemol, y ya al final, en el último compás, es donde tenemos a la guitarra 2 limpia. Y ahí es como donde se llega como a distinguir con más claridad. También ese tipo de ataque pues no permite mucha resonancia, ¿no? Muy, muy sutil. Sí, ahora pues esta obra sí es para escucharla con audífonos o para interpretarla en un lugar realmente con una acústica muy viva, muy fina. Porque Y no está indicado aquí ningún tipo de amplificación. No sé si eventualmente lo puedan hacer amplificado, pero no sé, ¿se puede? sí, sí se puede, sí, definitivamente se puede, aunque resuelves unas cosas, pero te metes en otros problemas, porque hay dos opciones. Se puedes amplificar con una pastilla que está adentro de la guitarra o pegada a la tapa de la guitarra, y es cómodo porque te permite moverte, y esta obra necesitas como estar tapando las cuerdas, cambiar mucho de posición, dejar objetos. Entonces la pastilla te permite esa movilidad. La desventaja de la pastilla es que suena como si le pegaras el oído a la guitarra. Entonces, las notas que tocas por acá sobre el diapasón con ligados o estas resonancias tan sutiles, creo que no sonarían tan claro. Habría que experimentar con un buen equipo de amplificación, pero tengo la sospecha de que se perdería un poco con la pastilla. Puedes amplificar con micrófonos también, y el micrófono te permite una colocación en estéreo incluso, y digamos un poco más panorámico. El sonido se proyecta, capta mejor la proyección del sonido, pero es un poco difícil la movilidad. De por sí necesitas una piel bastante grande para poner la partitura. Entonces, no me traje ahorita el formato original, pero son unas hojas enormes, son como doble carta, cada hoja es unos ojotes. Entonces, de por sí el atril es complicado, y si a eso le sumas micrófonos, la lectura se vuelve complicada también, y te da como mucha desconfianza estar, por ejemplo, tener una cosa de estas en una mesa y te acercas, le puedes pegar al micrófono. O sea, resuelve unas cosas, pero también te da otros problemas. Aunque quizá se podría experimentar con micrófonos ambientales, no micrófonos direccionales, sino con un par de micrófonos ambientales, a lo mejor desde arriba, pero técnicamente sí se vuelve un poco más complejo. Sí, claro, no, es todo un clavado, ¿no? Bueno, a las dos guitarras, ¿no? Y además es una guitarra que dura 25 minutos, ¿no? Es de verdad todo un viaje Sí, al interior de la guitarra. sí, y para uno mismo, o sea, ya después, ya cuando llegas a esta sección del cepillado, es como que ya veo la luz al final del túnel, y ya más bien te da risa, o sea, como que por alguna razón, ya como que te relajas, ¿no? Y es peligroso porque los ritmos no son tan sencillos en esa sección. Si te relajas demasiado, ahí es donde te pierdes. Entonces, sí, es de mucha concentración, mucha estamina. Y también para el público, tienes que tener un público como bien curioso, bien abierto. Me ha tocado ver gente que se sale, otros que se empiezan a carcajear, ¿no? Pero es como algo incontenible, no que se estén burlando, sino como que algo les estimula con tanto sonido, con tanta cosa, que se empiezan a retorcer de la risa. Es muy extraño tocar la pieza en vivo. Sí, pero muy buena experiencia. Y yo les soy honesto, así como anécdota. Mi compañero de dúo, cuando estoy en Estados Unidos, me dijo: oye, nos invitaron a un festival, quieren que toquemos esta pieza. Yo escuché la grabación un poco, todavía no tenía la partitura, y dije, suena así medio como grafías, algo improvisado, un tipo Cage, pero está bien, ¿no? Y ya que la empecé a estudiar, no, fue una pesadilla, meses y meses
de trabajo, pero bueno, al final de cuentas sí vale la pena. ¿Y le has tocado aquí en Entonces, México? no he encontrado compañeros para tocarla. Sí, ahorita tengo un proyecto de dúo, pero no hemos hablado sobre eso. Sí, sería muy interesante, pero es un compromiso así fuerte, son meses de mucho trabajo, ensayo. Y bueno, no sé si yo daría por terminada la exposición sobre la pieza y me gustaría ver si hay preguntas de las personas que nos acompañan en el chat de Facebook o de Zoom. Sí, muchísimas gracias, Mario. Sí, pues te paso si quieres la primera pregunta, viene de Facebook. Ajá. Eduardo Sáenz dice, hola maestro, ¿qué estrategias usas para el estudio y la memorización de este tipo de piezas, ya que tienen muchos cambios de compás, de colores y de técnicas? Bueno, memorización, yo memorizaría solo las partes muy pequeñas donde tengo algún conflicto con el cambio de hoja. Lo demás lo leo porque sí es muy complejo, y sobre todo en Lassenman. Lerio sí tengo secciones de memoria, así, secciones largas, que tengo la partitura ahí como referencia, pero es más memorizable. Pero Lagerman, por ser cámara y por ser tan precisa esta escritura, yo no lo haría, o sea, no lo veo necesario, más que en fragmentos pequeñitos donde tenga que hacer un cambio de hoja o tenga que estar viendo el diapasón, solo ahí. Y para el estudio, pues, bueno, estas son obras muy diferentes, entonces sí sería una aproximación distinta. En Berio realmente el material es menos de lo que parece, o sea, se repite mucho. Entonces, como que si resuelves ciertos modos de acción, si resuelves ciertas cosas, resuelves gran parte de la obra. Con Lagerman, pues paciencia y llevársela con calma, porque sí está muy bien escrito, entonces hay que ir siguiendo todas las indicaciones de la partitura. Y ahora que le montaste esa, imagino que el tiempo de montaje, tanto de trabajo individual como grupal de cámara, debe ser mucho, ¿no? Una inversión de tiempo importante, ¿no? Sí, o sea, en mi caso, ¿no? Yo me llevaría para el Ageman pues unos 3 meses de estudio individual y otros 3 de ensayo, o sea, un semestre completo, para hacer una versión así como es. Y en Berio yo me tardé años, la vi, o sea, cuando estaba estudiando allá con DITE en Estados Unidos, eh, por ejemplo, para un examen, pues vi como 3 hojas, ¿no? Para otro examen vi las primeras 6 y la dejé descansar un año y después regresé y había cosas que no me salían bien, entonces las practicaba por separado. Después las iba integrando, pero sí era un proceso bien largo. Pero pues, cada quien tiene sus características, ¿no? A lo mejor hay quien la aborda y pues, le sale de un talón. Eso depende mucho de la experiencia previa que se tenga y de la técnica también. Claro, gracias. Bueno, Carlos Barovero también dice que si lo saludas. Por aquí, Ramón pregunta, ¿qué obras recomiendas para abordar una estética más contemporánea en la guitarra? Bueno, son muchos lenguajes, ¿no? En la guitarra. En general, en la música contemporánea hay una diversidad bien grande. Pero, en general, pues, compositores que yo te recomendaría ver sería Falla. Bueno, los españoles. Creo que los españoles son los que empiezan a incorporar este sabor folclórico de una manera muy franca y muy útil para la música contemporánea por el uso del rasgueo y por el uso como de dinámicas muy intensas. Entonces, un poco de música española, o sea, Rodrigo, Falla, Brauer, las obras tempranas de Brauer como Tarantos, Canticum, La Espiral Eterna, Parábola, pero sobre todo Canticum y Parábola, creo que son muy buenas obras para empezar a ver un poco de música aleatoria. Digamos que Brauer le abre la puerta a las disonancias, o sea, él es el que permite como estas digitaciones que suenan muy ágiles
y al mismo tiempo muy disonantes, y son muy idiomáticos para la guitarra. Y otro esencial es Villalobos, que aunque no tiene un lenguaje tan moderno, pero bueno, moderno en su época, para la guitarra es súper importante Villalobos. Entonces, conocer y tocar estas piezas te ayuda, te entrena muy bien y te ayuda a conocer estos recursos, como esto de ir recorriéndose en cuerdas graves hasta que llegues a un registro que es más agudo que el de las cuerdas abiertas. Y eso te da un sonido como súper amplio, ¿no? Te ayudan muchísimo a proyectar. Igual, intensidades muy grandes, te pide fortísimos durante periodos largos, partes climáticas que son comunes en la música contemporánea. Entonces, ver estudios de Villalobos, música española, del repertorio segoviano, Brauer, y hay muchos compositores, ¿no? Por ejemplo, Takemitsu, se me hace también un excelente ejemplo, en alguien que maneja un lenguaje totalmente diferente, ¿no? Súper sutil, muy transparente, muchos armónicos, acordes, se aleja del interés rítmico, es más un tipo de color y de textura muy particular de Takemitsu. Son compositores que te pueden como ir acercando. Y concretamente de compositores más recientes, Mario, vivos, Compositores, bueno, eso como una preparación, como algo que te acerca. De compositores vivos, pues si nos está escuchando Maestro Campela, pues me atrevo a decir que es de los más importantes de la guitarra vivos. Y pues de una vez, ¿no? Les anunciamos a la comunidad que vamos a tener la presentación de nada más y nada menos del maestro Artur Campela el próximo miércoles. Y es un verdadero privilegio tenerlo y yo estoy muy emocionado por eso. Yo mencionaría a él, ¿no? Como uno de los más notables. Tú en tu currículum también, ¿no? Mencionas algunos compositores completamente mexicanos también, por ejemplo, que hacen mucha música. Sí. Hablamos el otro día. Sí, Juan Trigos ha hecho él no es guitarrista, por ejemplo. Ha hecho unas aportaciones muy interesantes. Su cuarteto es una obra de gran formato, dura como 20 minutos y la trabajamos con él, la grabamos. Creo que se le cortó, ¿verdad? Está un poquito inestable la conexión del maestro Mario. Es así, ¿no? Bueno, respondió aquí Artur Campela que sí nos escucha, que gracias. Mientras vuelve la señal, me imagino, Andrés, sí estamos, ¿verdad? Sin señal. Mientras no sé lo mismo, si quieren ir poniendo alguna de las preguntas de los comentarios de la transmisión de Ciudad UG, por aquí los puedo leer, los transmitimos también, y si no, en la sesión de Zoom también bienvenidos a escribirle aquí a nuestro Mario para cualquier duda que tengan, concretamente sobre las obras que se están presentando o alguna cuestión que tenga que ver a lo mejor un poquito más con su experiencia, ¿no? Con la forma en la que él ha estado trabajando con compositores también, ¿no? Concretamente, recientemente, como les comentábamos, en el marco del Festival Cervantino el año pasado, se estrenó la sonata número 3 de Francisco Javier González Compeán, ¿no? Es un compositor que seguramente aquí en México, bueno, lo conocerán, ha escrito bastante para la guitarra, ¿no? Esta fue su tercera sonata, así es, Compeán, no sé si estés por aquí escuchándonos. Pero bueno, tuvo la oportunidad de estar trabajando con él ya, de hecho creo que es incluso parte de su tesis de doctorado, de Mario, y bueno, se estrenó apenas recientemente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Marco Antonio Almaguer por aquí pregunta algo también respecto a el repertorio, ¿no? De guitarra y orquesta completamente, donde bueno, se aborde más la temática de las técnicas extendidas, como lo comentas. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Mientras vuelve Mario y están aquí en el Zoom, si alguien quiere participar y que conozca algo, adelante. Sí, dice que perdió la conexión. Claro, los conciertos de Juan Trigo. ¿Sabes cuántos conciertos tiene, Julio? O sea,
Bueno. Sí, bueno, está inestable la conexión de Mario, me está avisando por acá. Y yo creo que hay uno para 4 guitarras, comenta también. Pues miren, si les parece, yo creo que ya estábamos prácticamente hacia el final de la plática. Entonces, se estaban resolviendo ya las preguntas. De cualquier forma, estamos en comunicación, ya saben, pues se pueden en el grupo que tenemos en Facebook de las clases magistrales, se pueden unir también para cualquier cosa que haya. A lo mejor pueden estar también en comunicación directa con el maestro Mario. No, yo creo que de momento será pertinente dar por terminada la plática, prácticamente ya estamos hacia el final. Entonces, la concluimos, ¿no? Agradecemos al Sistema de Radio, Televisión y Hipermedia de la Ciudad de la Universidad de Guanajuato, al doctor Ricardo García, Abraham Ramírez, Andrés Cordero, que nos apoyan aquí técnicamente para que esta difusión sea posible a través de Internet, de la página de Ciudad UG. Mario, bueno, ya está regresando. Claro, Ever Vázquez tiene también un concierto que recientemente se estrenó, ¿no? Armando Luna también tiene música para guitarra y orquesta. Mario, sí, ya estábamos medio terminando un poco. Sí, perdón, se me perdí la conexión. Sí. No, bueno, ya estábamos despidiendo prácticamente. Si quieres, estamos hacia el final. Había una pregunta nada más ya de Marco Antonio Almaguer, de algunas de repertorio orquestal con técnicas sobre todo extendidas o un lenguaje un poco más actual, digamos, entre comillas, para guitarra y orquesta. Ya por aquí estábamos mencionando algunos, ¿no? Julio Isaac Cervantes nos apoyó, Juan Trigos, los conciertos de Juan Trigos, al parecer son 2, ¿no? Para guitarra y orquesta, un concierto también para 4 guitarras. Sí, sería otro para 4 guitarras. Es el Ricercare, el hispano y 4 guitarras. Sí, perdón por la omisión. Hay un montón de compositores que están haciendo ahorita excelentes trabajos. Ever Vázquez, Armando Luna, no sé, son muchísimos. Sí, de orquesta, pues es Chemins, que es esta versión orquestada de Berio. También Campela también tiene su obra para ensambles móviles y guitarra solista. Sí, serían algunos ejemplos. Claro. Y por ahí mencionó también justamente que tuvimos a Mauricio Sotelo. No sé si conozcas ese concierto de Mauricio Sotelo. Lo tuvimos el pasado. Sánchez Verdú también. Bueno, saludo también Vladimir Ibarra, ya se ofreció también para participar en estas pláticas y con gusto lo consideraremos ahora, ¿no, Mario? En estos días que vienen, imagino. Sí, claro que sí. Pues como les comentaba al principio, esto es el principio de una serie de presentaciones en torno a la guitarra. Comenzamos con esta, vamos a continuar con Arthur Campela la próxima semana y iremos programando más invitados. Tenemos a Vladimir Ibarra, otro de los grandes exponentes de la guitarra en México, a Dieter Henning, también otro guitarrista importantísimo en este ámbito de la música contemporánea para guitarra. Eso es. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, espero que haya sido útil la información. Así fue. Pues muchas gracias. Abrazos. Un abrazo igualmente para ti. Hicimos la despedida, Andrés, pero bueno, otra vez muchas gracias al Sistema de Radio, Televisión Hipermedia y estamos en comunicación. Nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos. Un abrazo.